Sacas ese tatuaje de una caja de cereales, viejo. La voz era joven, aguda e impregnada de la arrogancia que solo nace de ser el mejor y saberlo. Glenn Patterson no levantó la vista de su café. Tenía 81 años, y el simple hecho de remover 2 terrones de azúcar en el líquido oscuro merecía más su atención que el par de montañas que se alzaban sobre su mesa. Podía sentir su presencia, su pura densidad física. Eran hombres corpulentos, esculpidos en granito y seguros de sí mismos, con ropas de civil que disimulaba mal su profesión. El que había hablado, un hombre de mandíbula firme y ojos que no se perdían nada, se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa. Tenía los nudillos marcados. Te estoy hablando a ti. El tatuaje, señaló con la barbilla hacia el antebrazo izquierdo de Glenn, que descansaba sobre el vinilo desgaste de la mesa del comedor. Allí, sobre la piel arrugada y manchada por el sol, había un tatuaje descolorido. Era un diseño sencillo, una serpiente negra y rígida que se mordía la cola. Y dentro del círculo, se formaba una estrella de 5 puntas sin adornos. Las líneas eran gruesas, la tinta borrosa por décadas. Parecía menos un emblema orgulloso y más un garabato olvidado. ¿Qué tal? La voz de Glenn era ronca, un murmullo bajo que parecía costarle esfuerzo. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos, de un azul pálido y nublados por la edad, conservaban una plácida quietud que pareció desconcertar al joven operador. El segundo hombre, más tranquilo y con expresión pensativa, le dio un codazo a su compañero. Cutler, déjalo. Cutler lo ignoró. Solo tengo curiosidad por saber qué se supone que es. Algo de moteros. ¿Estás en un club? Sonrió con suficiencia. ¿Cómo se llama? ¿Los de los geriátricos? El restaurante, un lugar acogedor llamado El Huevo Revuelto, a pocos kilómetros de Fort Liberty, había estado bullendo con la tranquila prisa del desayuno. Ahora, un pequeño silencio se extendía desde la mesa de Glenn. La camarera, Sarah, una mujer de unos 50 años con un rostro siempre cansado pero amable, se quedó paralizada con una cafetera en la mano. Los clientes habituales que conocían a Glenn, el tranquilo anciano que venía a tomar café y tostadas todos los martes y jueves, lanzaban miradas nerviosas a los 2 imponentes hombres. Glenn dio un sorbo lento a su café. Dejó la taza con pulso firme. Es algo de hace mucho tiempo. Mucho tiempo, imitó Cutler, alargando las palabras. Tú sirves. ¿Qué? ¿Eras un cocinero de intendencia? Tal vez manejando lápices en Saigón. La condescendencia era tan densa que parecía una fuerza física. Lo estaba poniendo a prueba, empujándolo, disfrutando de la aparente dinámica de poder. Él y su compañero eran la punta de lanza, la fuerza de combate más elitista que el mundo había conocido. Este anciano era solo una reliquia, un trozo de historia viva que había olvidado convertirse en polvo. Algo así, dijo Glenn, con la mirada perdida hacia la ventana como si la conversación ya fuera un recuerdo lejano. Esto enfureció a Cutler. Esperaba algo diferente, o al menos un atisbo de miedo. No recibía más que una serena indiferencia. Sabes, no nos gusta que la gente finja ser algo que no es. Se llama valor robado. Gente que no estuvo allí usando cosas que no se ganó. Volvió a señalar el tatuaje con un dedo grueso. Esa tinta en tu brazo. Nunca la he visto. Ni en ningún libro. Ni en ninguna unidad. Y créeme, las conozco a todas. El segundo operador, Reyes, finalmente habló en voz baja. No está afirmando nada, hombre. Estamos en tiempo de inactividad. Deja que se tome su café. No, espetó Cutler, con la mirada fija en Glenn. Quiero saber. Quiero oír la historia de guerra que va con tu tatuaje de 50 centavos. ¿Qué significa, viejo? La mirada de Glenn volvió de la ventana y se posó en el rostro de Cutler. No era una mirada desafiante. Era una mirada de profundo cansancio, como si no solo viera a ese joven arrogante, sino a una larga fila de ellos que se remontaba al pasado. Significa algo, dijo Glenn,
su voz apenas un susurro para quienes se supone que debe decir. Cutler rió, un áspero ladrido. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes? Se inclinó más cerca, su voz bajando a un siseo conspirativo. Creo que estás lleno de eso. Creo que te pasaste la guerra pelando patatas y lo hiciste en alguna tienda de callejón en Fayetteville para impresionar a las chicas. La falta de respeto era algo palpable ahora. Flotaba en el aire denso y agrio. Sara, la camarera, dejó la cafetera con un fuerte tintineo. El cocinero en la parte de atrás había dejado de voltear panqueques. El silencioso murmullo del restaurante se había apagado por completo. Todos estaban mirando. Cutler se enderezó, con una mirada de satisfacción engreída en su rostro. Había ganado. Había roto el silencio del anciano, aunque no había obtenido la reacción que esperaba. Se giró hacia Reyes. ¿Ves? Nada. Solo otro farsante. Mientras hablaba, cometió su último error crítico. Extendió la mano y, con desdén, golpeó con el dedo el tatuaje de Glenn. El toque fue ligero, casi casual, pero para Glenn fue como un rayo. El olor a café rancio y grasa de tocino del restaurante se desvaneció, reemplazado en un instante por el denso olor metálico a sangre y tierra mojada. El tintineo de los platos se convirtió en el lejano y rítmico gump 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 de los rotores de Huey. Ya no estaba en una cabina de vinilo. Estaba agazapado en una húmeda jungla de triple dosel. La lluvia goteaba de las enormes hojas a su alrededor. La mano de un joven, resbaladiza por el barro, estaba sobre su hombro. Una voz susurrada en su oído. «Quédate conmigo, Pat. Solo quédate conmigo». Recordó el destello de una aguja improvisada. Un trozo de bambú sumergido en una mezcla de pólvora y tinta. Se hizo en silencio en un campamento oculto en lo profundo de un país donde no debían estar. Un pacto entre los 5 supervivientes de una misión que oficialmente nunca se había llevado a cabo. La serpiente que se mordía la cola. El círculo. La eternidad de su guerra. La estrella en el centro. Ellos. Los 5 puntos de una constelación solitaria en un cielo negro. No era un adorno. Era una cicatriz. Era una promesa. Parpadeó y la jungla desapareció. Estaba de vuelta en el restaurante. El dedo de Cutler seguía en su brazo. Glenn retiró el brazo lentamente, con la expresión inalterada, pero algo en su interior había cambiado. La plácida superficie permanecía, pero bajo ella, una antigua marea había cambiado. Mientras Cutler suspiraba, disfrutando de su actuación para el silencioso restaurante, Sara, la camarera, ya se movía. Había visto suficiente. Glenn Patterson era más que un cliente. Era un elemento fijo, un alma tranquila y amable que siempre preguntaba cómo estaban sus nietos y dejaba una propina demasiado generosa para una sola taza de café. Verlo humillado por esos 2 titanes de la arrogancia la encendió una furia fría. Sabía que no podía enfrentarlos físicamente, pero no estaba indefensa. Se deslizó en la pequeña oficina desordenada detrás de la cocina, cerrando la puerta con suavidad. Sacó su viejo teléfono plegable, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. No llamó a la policía. ¿Qué harían? Pedirles a los hombres que se fueran. Este era un problema diferente, uno que requería una solución diferente. Su prima Stacy trabajaba como asistente administrativa en el edificio de mando del GSOC en la base. Una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Stacy contestó al segundo timbre, con voz nítida y profesional. Oficina del general Thorne, habla el aviador superior Miller. Stacy, soy Sara, susurró con voz tensa y urgente. Escuche, no tengo mucho tiempo. Hay 2 de los suyos. Creo que están aquí en el restaurante y están acosando a uno de mis clientes habituales, un anciano. Sara, estoy en medio de algo, empezó Stacy, con voz molesta. Si están causando problemas, deberías llamar a la policía militar. No, no lo entiendes, insistió Sara, bajando la voz.
El viejo se llama Glenn Patterson. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No reconozco ese nombre. ¿Es un general retirado o algo así? No sé qué es, dijo Sarah, con la frustración invadiendo su voz, pero se están burlando de un tatuaje en su brazo. Es una serpiente en círculo que se muerde la cola con una estrella en el medio. El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Se prolongó durante 3, 4, 5 segundos. Cuando la voz de Stacy regresó, era completamente diferente. La nitidez profesional había desaparecido, reemplazada por una tensión aguda y tensa. Dilo otra vez. Describe el tatuaje otra vez. Sarah lo describió una vez más. ¿Y el nombre es Glenn Patterson?, preguntó Stacy con voz tensa. Sí. Ahora, ¿vas a hacer algo o no? Quédate donde estás. No dejes que se vayan, dijo Stacy. Y la comunicación se cortó. Dentro del amplio y estéril cuartel general del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, la aviadora superior Stacy Miller sintió un sudor frío correrse por su frente. El nombre y el símbolo no figuraban en ninguna base de datos oficial a la que tuviera acceso. Pero llevaba 3 años trabajando en esa oficina y había oído los rumores, las historias de fantasmas contadas por antiguos sargentos mayores sobre los hombres que precedieron a las unidades oficiales, los hombres que escribieron el manual de Sangre y Sombra. Proyecto Omega. El general Marcus Thorne, el comandante de 4 estrellas de todas las fuerzas de operaciones especiales de élite de Estados Unidos, estaba en medio de una sesión informativa de alto secreto con los comandantes de sus componentes. La sala estaba insonorizada, el aire cargado de siglas e imágenes satelitales. Stacy conocía el protocolo. No se interrumpe al general durante una sesión informativa de las Fuerzas de Operaciones Especiales a menos que el edificio esté en llamas o haya comenzado la Segunda Guerra Mundial. Decidió que con eso era suficiente. Caminó hacia la pesada puerta, respiró hondo y llamó. Un coronel con un águila en el cuello le abrió la puerta por una rendija. Su rostro era una máscara de fastidio. ¿Qué pasa, aviador? Necesito hablar con el general. Es urgente. ¿Puede esperar? Siseo. Señor, con el debido respeto, no puede. Lo empujó para pasar, con el corazón latiéndole con fuerza. Todas las miradas en la sala, los líderes militares más peligrosos y poderosos del país, se volvieron hacia ella. El general Thorne levantó la vista de la cabecera de la mesa, con los ojos como astillas de pedernal. Aviadores, más vale que esto sea el fin del mundo. Stacy caminó directamente hacia él, con el entrenamiento en marcha. Se inclinó y habló en voz baja y clara que solo él pudo oír. Señor, le pido disculpas por la interrupción. Acabo de recibir una llamada de una fuente externa. Un hombre llamado Glenn Patterson está siendo acosado en el restaurante de huevos revueltos por 2 operadores en activo de la unidad. La expresión del general no cambió. Era un hombre famoso por su compostura. Están cuestionando su servicio, señor, continuó Stacy con voz ligeramente temblorosa. En concreto, se burlan de su tatuaje. Hizo una pausa. Una serpiente en círculo con una estrella. El cambio fue instantáneo y aterrador. La máscara de compostura no se quebró sin más. Se vaporizó. El color desapareció del rostro del general Thorne, reemplazado por una furia oscura y atronadora que pareció absorber el oxígeno de la sala. Los demás comandantes retrocedieron, atónitos. Thorne se levantó de la silla tan rápido que chilló hacia atrás y casi se desplomó. Su voz, al hablar, no fue un grito. Fue una orden gutural que rompió el silencio. Traigan a mi equipo personal. Traigan mis vehículos ahora. Miró a los demás hombres de la mesa. Esta reunión ha terminado. De vuelta en el restaurante, la tensión había llegado a su punto álgido. Cutler, al no recibir una reacción satisfactoria de Glenn, decidió intensificar la situación. Su paciencia se había agotado, reemplazada por una necesidad mezquina de ver al anciano quebrarse. Muy bien, abuelo.
Creo que ya hemos tenido suficiente de tu actuación de valor robado, dijo con voz dura. Agarró el brazo de Glenn, con una fuerza sorprendente. Salgamos a dar un paseo. Tú y yo podemos hablar de respeto. Amenazaba con agredir físicamente a un hombre de 81 años en un restaurante. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Reyes agarró el hombro de su compañero. Cutler, no. ¿Qué haces? Pero Cutler había perdido la razón. Empezó a sacar a Glenn de la cabina. Fue entonces cuando el sonido los alcanzó. No era el típico retumbar de sirenas de policía. Era un sonido más profundo y siniestro. El rugido de potentes motores a toda velocidad, con las cabezas vueltas hacia las ventanas. 3 Chevrolet Suburban negras con matrícula oficial habían entrado en el aparcamiento, formando una formación táctica perfecta alrededor de la entrada del restaurante. Antes de que los vehículos se detuvieran por completo, las puertas se abrieron de golpe y aparecieron hombres con impecables uniformes de servicio. No eran soldados con equipo de combate. Eran el destacamento de seguridad del comando. Sargentos mayores y sargentos maestros con rostros de cirio que se movían con una precisión sincronizada desconcertante. Formaban un perímetro, sus ojos escudriñando todo, su presencia convirtiendo un simple restaurante en una zona de alta seguridad. Cutler y Reyes se congelaron. Reconocieron los vehículos. Reconocieron al suboficial líder del destacamento de seguridad. Se les heló la sangre. La arrogancia y la fanfarronería desaparecieron del rostro de Cutler, reemplazadas por una confusión pálida y enfermiza. Y los primeros zarcillos helados de puro miedo. La puerta trasera del Suburban líder se abrió. Salió el general Marcus Thorne. Las 4 estrellas plateadas en su cuello brillaban bajo el sol de la mañana. No miró a nadie, sus ojos ardían con un fuego frío y controlado, fijos en la puerta principal del restaurante. Caminó hacia ella, su destacamento cayendo silenciosamente detrás de él. La campana sobre la puerta del restaurante tintineó suavemente cuando el general entró. La habitación estaba tan silenciosa que el sonido fue como un disparo. Llenó la puerta, su presencia absorbiendo todo el aire del pequeño espacio. Ignoró a los operadores atónitos. Ignoró a los clientes boquiabiertos. Su mirada recorrió la sala y encontró al hombre en la cabina. Caminó directamente hacia Glenn Patterson. Se detuvo, sus zapatos negros lustrados a centímetros de la mesa. Cutler aún tenía la mano en el brazo de Glenn. Los ojos del general se posaron en esa mano, y la mirada en ellos era tan venenosa que Cutler la retiró bruscamente como si se hubiera quemado. Entonces, el general Thorne hizo algo que nadie en ese restaurante podría haber predicho. Chocó los talones, con la espalda erguida en el restaurante grasiento, rodeado por el olor a tocino y café. El operador especial de mayor rango en el ejército de los Estados Unidos se puso en posición de firmes, la más aguda y profunda, y rindió un saludo perfecto al anciano frágil y silencioso en la cabina. El tiempo pareció detenerse. Después de un largo momento, el general bajó la mano. Su voz, al hablar, estaba cargada de una emoción que nadie le había oído jamás. Glenn, ha pasado demasiado tiempo. Glenn lo miró y una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. Marcus, te has vuelto viejo. El general Thorne se permitió una pequeña y sombría sonrisa. Luego dirigió su atención a los 2 operadores, que parecían estar a punto de enfermar. Sus ojos eran un vacío ártico. Tú, le dijo a Cutler, cuestionaste a este hombre. Cuestionaste su tatuaje. Cutler solo pudo emitir un sonido ahogado y tartamudeante. El general no esperó la respuesta. Con movimientos lentos y deliberados, se desabrochó el puño de la manga derecha. Se lo subió por el antebrazo, pasando por la muñeca, junto a un grueso y caro reloj. Y allí, en la piel del general de 4 estrellas, estaba exactamente el mismo tatuaje, la serpiente que se muerde la cola, la estrella de 5 puntas. El suyo era más reciente, las líneas más nítidas, pero era idéntico a la tinta descolorida del brazo de Glenn Patterson.
Una oleada de conmoción recorrió el restaurante. «Déjenme decirles con quién estaban hablando», dijo el general, en voz baja y peligrosa, pero lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «Este es Glenn Patterson. Antes de que existiera el equipo SEAL 6. Antes de que existiera la Fuerza Delta, hubo un puñado de hombres enviados a la oscuridad para hacer lo imposible. Se llamaban Proyecto Omega. Eran fantasmas. Sus misiones nunca se registraron. Sus nombres nunca se pronunciaron. Este hombre y otros 4 fueron los miembros fundadores de la misma tradición que creen representar». Se acercó un paso más a Cutler y Reyes, y su voz se volvió aún más grave. En 1968, en una misión tan clasificada que aún aparecía oculta en todos los archivos, su equipo se vio comprometido en las profundidades de Laos. Fueron perseguidos durante 3 semanas por 3 batallones enteros. Glenn Patterson cargó a un compañero herido, yo, cuando era un joven teniente, sobre su espalda durante los últimos 2 días a través de pantanos y patrullas enemigas para llegar al punto de extracción. De los 5 hombres que llevaban esta marca, solo 2 están vivos hoy. Los están mirando a ambos. Dejó que eso se asimilara. El peso de sus palabras se apoderó de la sala, aplastando a Cutler y Reyes bajo ellos. Los clientes se quedaron boquiabiertos, mirando al anciano silencioso en la cabina con una comprensión completamente nueva. Estaban en presencia de una leyenda que desconocían. El general se volvió hacia sus operadores. La reprimenda, cuando llegó, no fue fuerte. Fue una silenciosa evisceración quirúrgica. Visten el uniforme del profesional silencioso. Ese es nuestro credo. Hoy olvidaron la parte silenciosa. Olvidaron la parte profesional. Olvidaron que cada cosa que tienen, cada pieza de equipo que usan, cada táctica que emplean fue pagada con sangre por hombres como él. Olvidaron respetar a sus mayores. Lo olvidaron todo. Los miró de arriba a abajo con absoluto desprecio. Mi oficina 050 mañana. Prepárense para entregar sus credenciales. Acababa de terminar sus carreras entre lágrimas de élite. Mientras los 2 jóvenes estaban allí destrozados y humillados, Glenn Patterson finalmente habló. Se obligó a sí mismo. Salió lentamente de la cabina, de pie, con las piernas temblorosas. No miró al general, sino a los rostros pálidos y destrozados de Cutler y Reyes. Su voz era suave, sin ira ni triunfo. «El tatuaje no hace al hombre», dijo, sosteniendo con sus ojos azul pálido los de ellos. «El hombre hace que el tatuaje signifique algo. Todo esto», señaló vagamente al general, «los uniformes, los operadores, va y viene. Pero tu carácter, hijo, es lo único que realmente te pertenece. Intenta no perderlo». Dicho esto, miró a su viejo amigo. «Invítame a un café, Marcus. Ha pasado tiempo». Mientras el general Thorne ponía una mano firme sobre el hombro de Glenn, una última imagen fugaz floreció en la mente de Glenn, no de la jungla, sino de un momento de tranquilidad después. Un puesto de socorro improvisado, un Marcus Thorne mucho más joven, con el brazo vendado, haciendo una mueca mientras el propio Glenn, con manos firmes, aplicaba los últimos toques al tatuaje reciente en el brazo del teniente con la misma aguja de bambú. Recordó sus propias palabras de aquel día de hace medio siglo. Es una promesa de recordar a los que no están aquí y de nunca rendirse. Ahora eres uno de nosotros para toda la vida. Las consecuencias del incidente del huevo revuelto fueron rápidas y decisivas. El general Thorne no solo disciplinó a Cutler y Reyes. Vio el síntoma de una enfermedad mayor. Una generación de guerreros tan centrados en el presente que habían olvidado su pasado. En menos de un mes, instituyó un nuevo bloque de instrucción obligatorio para cada especial. Candidato de operaciones. Se llamaba legado y era una inmersión profunda en la historia y el linaje de su silenciosa profesión. Las clases no eran impartidas por instructores en servicio activo, sino por un grupo rotativo de veteranos de Vietnam, Granada y Panamá, hombres como Glenn Patterson,
quienes fueron trasladados en avión para hablar directamente con los jóvenes candidatos, compartir sus historias e impartir las lecciones que solo se podían aprender con tiempo y sacrificio. Cutler y Reyes no fueron dados de baja deshonrosamente. El general Thorne creyó que sería demasiado fácil. En cambio, fueron reasignados. Se convirtieron en el personal administrativo permanente del nuevo programa legado, responsables de coordinar los viajes, preparar las aulas y garantizar que los oradores veteranos tuvieran todo lo necesario. Durante los siguientes 3 años, su deber fue servir a los mismos hombres a los que una vez no respetaron. Obligados a escuchar las mismas historias de heroísmo silencioso y modesto día tras día, fue una forma sutil pero profunda de penitencia. Aproximadamente un año después, Glenn estaba en una ferretería local buscando un tipo específico de perno para su vieja cortadora de césped. Caminaba por un pasillo cuando un joven con un sencillo uniforme de entrenamiento físico del ejército se aclaró la garganta respetuosamente. Era Cutler. Estaba más delgado, la arrogancia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una serena humildad. «Señor», comenzó con voz vacilante. «Señor Patterson, no sé si te acuerdas de mí». «Lo recuerdo», dijo Glenn simplemente, con la mirada firme. Cutler tragó saliva con dificultad. «Solo quería decir que lo que hice ese día fue imperdonable. No hay excusa. Fui arrogante y me equivoqué. Lo siento por todo». No hubo un gran discurso, ni una dramática súplica de perdón. Fue simplemente una simple y honesta admisión. Glenn lo miró un largo momento y luego le extendió la mano. Cutler la tomó y se sorprendió por la fuerza en el apretón del anciano. «Todos tenemos cosas que aprender, hijo», dijo Glenn. Su voz era el mismo murmullo silencioso de siempre. «Lo importante es seguir aprendiendo». Asintió levemente y luego volvió a la caja de tornillos. La conversación para él ya había terminado. Los héroes silenciosos caminan entre nosotros todos los días. Si te conmovió la historia de dignidad y valor de Glenn Patterson, dale a me gusta a este video, suscríbete a Better en Valor para ver más historias y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima.